Hablemos con Marilyn Patiño. ¿Cómo fue que empezó esta vida artística? Tuve una niñez bastante diferente. Me tocó ser muy valiente. Mi papá lo torturaron, murió de niña. Yo, cuando viví con mi mamá, a nosotras nos echaban de las piezas donde vivíamos. Eso hizo que yo a los 18 años comprara un apartamento. ¿Cómo lograste? Yo le hago una carta a Dios y le digo como lo indignada que estaba. Es cuando cambia mi vida, porque Dios empieza a hablarme. Entonces ahí viene el milagro. ¿Y por qué logro ser actriz? Porque soy cristiana, entonces me tengo que meter en sudadera a la piscina y no me hago ni una historia, porque entonces estoy incitando al enemigo. Tú eres responsable de todos los problemas en los que te metes y tú debes salir de tus problemas. Yo no soy de las que le tiro mis problemas a mi pareja, ni tampoco quiero que mi pareja me tire sus problemas. Hay algo que está por encima del amor para mí y es la paz. Desde siempre nos han dicho que vida solo hay una. Sin embargo, cuando se tiene la oportunidad y el talento de poder interpretar varios personajes, hay una pequeña forma de hacerle trampa a la vida y poder vivir muchas vidas a la misma vez. Nuestra invitada de hoy sí que sabe interpretar diferentes vidas, dar vida a esos personajes, pero además ha creado sus propias versiones, su versión de mamá, su versión de modelo, de actriz, de cantante, de presentadora, mejor dicho, hay un sinnúmero de facetas que seguramente hoy conoceremos. Es un gusto tener hoy como invitada al video podcast de Hablemos, Bayero Digital, a la hermosa y talentosa caleña Marilyn Patiño. Hablemos con Pero gracias, tan lindo. Muchas gracias por la bienvenida, por invitarme a tu programa. La verdad es que casi que no logro agrupar como toda la información de todo lo que haces y lo que has hecho porque es demasiado. Entonces estaba tratando ahí como de resumirlo, pero qué repertorio que tienes, caramba. Sí, es que a veces uno quiere vivir muchas cosas en la vida y siente pasión. Y creo que esa sensibilidad que tenemos los artistas que nos lleva a querer vivir y conocer y escudriñar y ser tan curiosos, nos lleva a estar en muchos roles. Total. Y siento que la actuación es esa oportunidad, ¿no? De poder reencarnar en vida de otros personajes y de repente dejar de ser tú para ser otra persona y eso me parece súper cool que no lo tiene ninguna otra profesión. Y justamente, pues ya detrás de cámaras hablábamos de eso, ¿no? Que los perfiles siempre de personas como muy artísticas y demás, siempre les va a costar enfocarse en una sola cosa. Es como que quieren hacer mucho. Y eso está súper cool, ¿sabes? Me gusta mucho la idea porque sé que has tenido diferentes facetas, diferentes roles, pero quisiera que nos remontáramos un poquito como al pasado de saber cómo fue que empezó esta vida artística. En Cali tuve una niñez bastante diferente. Me tocó ser muy valiente, ser una niña muy valiente, porque mi papá lo torturaron, murió, y lo mató la violencia de este país cuando yo tenía 5 años. 5 años apenas. Yo no lo vi muerto. Entonces me crié con esa incertidumbre, con esa soledad, con esa tristeza, con tantos sentimientos negativos encontrados y resentimiento, que así empecé a salir adelante, pese a una cantidad de traumas de mi infancia. Nada más eso de que mi padre haya sido víctima de la violencia de este país y no tener la oportunidad de enterrarlo, de verlo muerto, fue como ya un episodio bastante traumático para una niña de 5 años, que a la edad de los 8 años ya definitivamente dije, mi padre no va a aparecer, pero siempre de los 5 a los 8 estaba con esa expectativa de asomarme por la ventana en las Navidades, de mirar para la derecha e izquierda, en qué momento él aparece con un regalo. Van pasando los años y ya tú te resignas. Y esa resignación trae un resentimiento muy poderoso y ese resentimiento hace que sea una mujer, una niña
una adolescente y luego una mujer absolutamente desconfiada, a la defensiva, que actúa de la manera no adecuada y enfrentarme al mundo con una cantidad de cosas que incluso ayuda psicológica que podía ser bien guiada, otra no, pero que finalmente la respuesta positiva y a la que yo me aferro 100% y mi salvavidas es Dios. Cuando tengo un contacto con Dios y digamos que ese encuentro personal con Él, es cuando cambia mi vida, porque Dios empieza a hablarme. Algunas personas pensarán que estoy loca porque siempre están los que niegan la existencia de Dios, los que no la niegan, pero tampoco son empáticos. Hay diferentes tipos de personas, pero las personas que han tenido contacto y comunicación con Dios muy seguramente entenderán el porqué de mi salvavidas, de mi salvación. En el momento en que Dios me rescata, que de rodillas a los 13 años decido por mí misma bautizarme y tener el sello del Espíritu Santo, en ese momento empiezo a tener una comunicación especial con Dios. Bueno, ya la había empezado a tener desde los 12 años y fue como un camino que me llevó a encontrar a Papá Dios como mi papá. Y de verdad sentir que Papá Dios es mi papá tanto en el cielo como en la tierra, ese papá que no tuve. Entonces ahí viene el milagro de por qué logro crecer, no morir en el intento de sobrevivir y por qué logro ser actriz, cumplir mis sueños y seguir cumpliendo muchos sueños más. Soy un testimonio de vida, porque además cuando a mí me llevan a Cali, yo nací en Bogotá y a los 14 meses me regresan a Cali. Digo regresan, sí, ajá. Digo regresan porque pues fui concebida en Cali. Mi familia toda es caleña y del eje cafetero. En ese momento yo nacida aquí empiezo a tener alergia al frío. Y empiezan los problemas y las consecuencias respiratorias y no sé qué, entonces me llevan a Cali y resulta que en Cali me alivio. Ahí empieza como mi vida de milagro, porque decían que era asmática. Bueno, regreso a Bogotá a los 18 años y acá en ese momento no existía Waze. Yo no sabía por dónde iba el Transmilenio y por dónde iban los carros, recibí muchísimos comparendos y entré en esa lucha de querer llegar a los casting acá en ese momento eran presenciales, donde nos enfrentábamos al menos a 15, 20 personas para luchar por un personaje. Hoy en día nos enfrentamos a miles de personas para luchar por un personaje. Por eso es que ahora no es tan fácil. En ese momento tampoco lo era. Digamos que ahora el talento se puede hacer visible desde donde tú estés, porque está la facilidad de las comunicaciones, de los videos, de grabar y mostrar tu talento, y muy probablemente hasta en Hollywood te pueden ver y te pueden contratar. Pero en ese momento tenías que llegar y buscar la oportunidad y tocar la puerta. Entonces llegué a Bogotá con esa expectativas muy grandes y empiezo a vivir y ahí empieza una lucha, la vida llena de tristezas, luego logros y así sucesivamente. Está súper chévere porque agarro como varios puntos de lo que mencionas ahí, puntos importantes porque todo tiene, digamos que una relación directa o indirecta con lo que uno hace o con las diferentes etapas por las que uno pasa en la vida y cómo reacciona ante ellas dependiendo de cómo fue criado. Está obviamente el tema cultural, naces aquí, pero pues te vas a vivir allá. Y eso es una pregunta que yo me hago como, ok, ¿las personas son de donde nacen o son de donde crecen? Porque finalmente tú puedes nacer en cualquier parte del mundo. La cultura que vas a adoptar y cómo te vas a comportar y tus costumbres y demás va a ser pues del entorno en el que creciste. Pero esa es la parte, digamos que, vamos a decir, demográfica, geográfica. Pero ya hay otra parte que es la psicográfica, que es como el entorno de con quien creciste y las relaciones que tienes en ese momento. Entonces, fíjate, llega a tu infancia un punto tan crítico como es perder a tu padre.
¿sí? Entonces ya tienes, digamos que nociones de una cultura violenta, de un país y demás, y ahora el crecer sin un padre, que eso también influye mucho en qué decisiones tomas tú en el futuro, porque pues yo creo que la figura paterna, o sea, el modelo de familia en general es muy necesario, es importante. La mamá y el papá cumplen roles totalmente diferentes, y algo que yo escucho mucho por ahí afuera es que mi mamá fue mi papá y mi mamá a la vez. Claro, ellas harán el mejor esfuerzo para hacerlo. Y a mí me tocó eso, ¿sabes? Yo perdí a mi papá también a los 3 años. Lo desaparecieron. Entonces crecí sin ese padre y ahora, digamos que, o me crecí en mi infancia pensando que no lo echaba de menos, ¿sí? O sea, no, pues mi mamá es mi papá. Pero más adelante sí me doy cuenta que muchos de mis comportamientos y muchas de mis cosas, pues era por esa carencia. El hecho de crecer sin un padre, para ti significó, digamos que solo la parte como de crisis de decir un problema, o también por alguna otra parte te generó como alguna motivación para poder lograr las cosas más adelante, o qué era lo que te movía en ese momento, porque cómo sale uno y supera esa cuestión para luego poder utilizar como todas esas cosas a su favor y ahora pues haber logrado todo lo que has llegado y lo que has construido, cómo superas esa cuestión, en qué momento dices, listo, lo pude hacer, porque mencionabas que fue el hecho de conocer a Dios, pero quiero que nos adentremos un poquito más a cómo obró Dios en ese momento, cómo empezaste a sentir y por dónde te guió, porque esa parte es muy interesante. Resignación, perdón y fe. La resignación es esa que te da la posibilidad de aceptar lo bueno o lo malo que te haya sucedido. Y con base a ese sentimiento de aceptación, ya viene un perdón personal. Ya después, más adelante, fui perdonando a los que asesinaron a mi papá. ¿Pudieron concluirlo? No, él en este momento es como un poste con cédula, como un desaparecido, así figura. Entonces es muy triste que ni siquiera exista la oportunidad de un cuerpo, de unas cenizas, de hacer un duelo presencial. Yo ya hice el duelo, pero el duelo espiritual y ese duelo que no es tangible, pero que espiritualmente sabes que tienes que hacerlo y tienes que cerrar ese ciclo, esas heridas y concluir para poder avanzar. Y siento que el premio después de concluir y de perdonar fueron mis hijos. Llegan mis hijos para mostrarme que yo puedo tener almas gemelas, almas gemelas en la tierra, porque me sentía muy sola durante toda mi vida y fue la soledad, una soledad que aunque sabía que papá Dios estaba conmigo y que Él me rescató y me adoptó, aún así me metía en relaciones donde veía a un padre imaginario, ¿sabes? Sí. Ese hombre protector, ese hombre fuerte, pero que finalmente me rompía el corazón y me abandonaba. La palabra abandono ahí juega un papel súper importante porque siempre estaba tratando de buscar personas inconscientemente que me abandonaran para volver a repetir ese patrón que yo ya traía de abandono tanto de padre como de madre. Entonces, siempre ha sido mi gran lucha es combatir el abandono. Yo busco y me relaciono con personas que me abandonan indirectamente, inconscientemente. Entonces, es identificar el problema y creo que con base a eso ya es mucho más fácil saber decirle adiós al problema y decir, no, lo voy a aceptar, no es negociable, no voy por ese camino, mi camino es otro.
Es que es justamente lo que conversábamos, que muchas de las circunstancias con las que crecen determinan las acciones que inconscientemente realizas. He notado mucho ese patrón repetitivo de chicas que quizá no crecieron con esa figura paterna y eso se ve muy directamente relacionado con sus relaciones, porque ven es como una figura para llenar ese vacío y lo que tú hablas es claro, o sea, hay vacíos que como solo llena Dios y en el momento en el que Dios lo llena y te hace como consciente de eso, ahí sí ya puedes tomar decisiones basadas en la conciencia, porque el problema es que como sociedad muchas veces vivimos en total, digamos que, desapego emocional y simplemente no pensamos, sino que, o sea, ni siquiera nos damos el permiso de sentir y transitarlo y entender qué es lo que nos está pasando y por qué esa emoción es necesaria, sino que simplemente vamos por ahí como en automático, ¿sabes? Y esto que tú acabas de mencionar es clave, porque muchas chicas que de pronto y no tienen una buena relación o porque indirectamente traen personas que o son agresivos o que son, no sé, que tienen comportamientos muy machistas con ellas y demás, mucho de eso tiene que ver con ese tipo de personas que tú buscas, porque estás atrayendo como ese tipo de cosas. Entonces, tú me dices que has tenido como esas relaciones durante el proceso en el que empiezas como a ya pues a vivir acá en Bogotá, a entrarte al medio. ¿Cómo fue el tema de tú manejar el tema de tener una relación, pero que la persona pues supiera que tú estabas entrando o aspirando a un medio donde se ven muchas cosas y donde es difícil para una persona aceptar de, pues, bueno, hay que hacer un personaje donde te tienes que besar con otra persona o esto? ¿Cómo manejabas en ese momento las relaciones para que no se tornara como compleja esa parte? Siempre fue complejo. Sí. Complejo porque pasé por el tipo de hombre controlador que no me duraba mucho, porque el tipo de hombre controlador, a ver, en cuanto yo tenía el primer indicio que podía apartarme de mi sueño, que era la actuación, el modelaje, el canto, escenarios, teatro. En ese momento, esas personas salían de mi vida porque yo no aceptaba que algo como no trabajes, ¿cuánto te pagan en ese trabajo? Yo te doy esa plata y no vayas. Y en el primer comentario de ese estilo, yo recuerdo que yo acabé con 2 relaciones. Y no por eso, sino más adelante. O sea, había algo que de mí desprendía cierta incomodidad. Claro. Finalmente las cosas se dañaban por otra cosa, pero que luego estudiando el porqué de esa incomodidad y de ese soltar de mi parte, la razón venía a ser por ese método de controlar. Ese era como el punto de... Ese era un punto que nunca permití que me controlaran, que me manipularan. No. Y siempre he creído en el individualismo. Sí, trabajar en equipo, hay que formar y construir en equipo, pero creo mucho en el individualismo, es que tú eres responsable de tus actos, tú eres responsable de todos los problemas en los que te metes y tú debes salir de tus problemas. Entonces no soy de las que le tiro mis problemas a mi pareja, ni tampoco quiero que mi pareja me tire sus problemas. Entonces ha sido complejo, muy complejo el tema de relacionarme en todo sentido, en amistades, en noviazgo, en todo lo que tiene que ver con perder la individualidad. Eso de buscar en el celular del otro o escucharle sus mensajes o intentar mirarle hasta su mesa de noche o sus bolsillos o sus maletas o sus cosas, no estoy de acuerdo, no sirvo para eso, ni para perseguir, ni para poner micrófonos, ni para chuzar teléfonos. No, yo quiero, mira, hay algo que está por encima del amor para mí y es la paz. Total. Y si no hay paz, no me interesa ni siquiera el amor. Y el amor puede ser tan grande y tan fuerte que si no hay paz, pues lamentablemente me quedo sin amor. Nos venden desde pequeños la percepción de que el amor, sobre todo, está sobre la felicidad, sobre todo, pero fíjate que en realidad es la paz, ¿sí? Y claro, para que haya paz, un ingrediente esencial en definitiva es el amor. Pero cuando alguien parte, siempre le dicen que en paz descanse, ¿sí? Eso. ¿Por qué? Porque es algo tan
intrínseco, ¿sí? O sea, la paz es algo que no la compra absolutamente nada, Nada. ¿sí? Y que tú sin paz tampoco puedes hacer absolutamente nada. Entonces, Dicen que todo es el amor, pero yo parto de la base que el amor llega cuando hay paz. Si no hay paz, mira, y hablan de amores tormentosos, ¿no? De relaciones tormentosas. Esas relaciones tormentosas son relaciones basadas solamente en el amor, pero no hay una ética, no hay una construcción, no hay un trabajo bonito para llegar a la paz. Yo siento que la paz es tú. creo que la gente confunde mucho el enamoramiento con el amor. Y son fases diferentes, porque el enamoramiento es cuando te estás empezando a comprometer emocionalmente con una persona para en realidad después sentir ese sentimiento tan puro que es el amor. Pero siento que el amor es complemento de todo eso, de la paz, de la tranquilidad, de la felicidad, ¿sí? E Totalmente. incluso hasta de las emociones negativas o la etiqueta que le ponen de negativas, cuando son necesarias, ¿sí? Eh, pero fíjate, la Biblia lo dice, no, el amor todo lo puede, todo lo construye, todo lo sufre, porque hay sufrimiento también en el amor. Pero siempre que haya paz y ese complemento de lo que tú dices, de cada individuo por sí solo es responsable, ¿sí? Cada individuo por sí solo tiene la capacidad de enfrentar sus problemas, entonces ahí es donde se hace un buen equipo, porque entonces no entras a una relación desde la carencia, no entras de qué puedo sacar provecho de esta persona, no, llegas a aportar. Eso. Hacer bendición, yo siempre digo, hacer bendición en la vida de otra persona. Y cuando eres bendición en la vida de tus amigos, que no estás por ver qué sacas de tus amigos, sino que también qué aportas a la vida de esos amigos, se vuelve una reciprocidad hermosa donde las relaciones se cultivan y las relaciones son bellísimas así. Hoy te invito yo a almorzar y mañana me invitas tú. Y eso está cool. No es dejarle la carga a la otra persona. Entonces yo creo que en Colombia y el mundo estamos mal enseñados, mal educados en la construcción de las relaciones sentimentales. Total, es que fíjate que, pues normalmente nosotros, lo que te digo, nos relacionamos con base a, pues, como nos criaron, pero pues si desde pequeños no aprendemos a interpretar esas carencias, lo mismo nos va a costar relacionarnos. Y la educación que hoy conocemos supuestamente como educación, en realidad no es educación, son el memorizar materias, pero en realidad no te enseñan ni educación emocional, ni educación financiera, Autocontrol. o sea, nada de eso. Entonces tú sales al mundo pues muy poco preparado y si de pronto tus papás tampoco pues tenían un nivel de conciencia desarrollado, pues empiezas a repetir patrones y así mismo, y heredas los patrones y así mismo los promueves y los vas llevando de generación en generación. Hasta que se involuciona. Ajá, correcto. En lugar de evolucionar y de crecer, estás dándole esos genes cargados con todas esas maldiciones generacionales también, y hay que romper. O sea, creo que hay alguien en la familia que tiene que romper cadenas, ya sea de ciclos de pobreza, ya sea de violencia, de todo. Y creo que tú estás haciendo eso. Vienes de una cultura donde dices, pucha, perdí a mi padre, tuve muchos problemas, pero tú rompes de ahí para decir, ok, quiero que mis hijos crezcan con una mentalidad diferente y estás trabajando en ello. Y hoy que puedo estar en tu casa y ver cómo los crías y ver el entorno tan seguro que has creado para ellos y tan bonito, me gusta mucho ver todo eso, pero sé que hay todo un proceso atrás para poder llegar ahí. Y ese es precisamente el que quiero conocer, porque tú empiezas en el medio, pero ¿por qué empiezas en el medio? ¿Cuál fue el primer acercamiento que tuviste allí? Y pues seguramente para eso entonces no pensabas así. Entonces, claro, muchas veces tengo que aprovechar la oportunidad y la cuestión. ¿Y cómo empezaste en ese medio? ¿Cuáles fueron las decisiones que tomaste para llegar hoy aquí? Bueno, pues imagínate que esas cosas que uno trae desde niño, soñaba con ser modelo, con ser actriz, cantante. Y fui a las que jugué a las Barbies y jugué hasta muy grande y hasta los 13 o 14 años jugué con las Barbies y yo misma armaba sus vestidos, les entregaba roles a cada una de esas Barbies y me proyectaba ahí en mis momentos de intimidad y en silencio. También jugaba mucho en el espejo y para mí el espejo era muy buen amigo mío.
aprendí a verme en tercera dimensión en el espejo, me veía hasta la calavera. Eran cosas que de pronto en ese momento para mí era como muy normal, pero luego yo le comentaba a alguien y me decían como, estás loca, ¿cómo así que te viste tu calavera en el espejo? O sea, ¿cómo así que te viste en tercera dimensión en el espejo? Yo sí, me empiezo a ver oscuro todo esto y me dejó llevar por el espejo y luego termino viéndome los huesos de Sí, la estructura. mi estructura. O sea, Hablaba, me comunicaba, me preguntaba y me respondía en el espejo y tenía como ciertas conversaciones bastante personales que tal vez otra persona me veía y era como loca, está loca. Está loca y yo estaba estudiando muy seguramente un texto. Me gustó mucho desde niña leer y buscaba cualquier libro y lo iba leyendo. supongo que para las personas es muy, muy crazy y el hecho de pues, ver que una persona hable solo, pero eso es muy de los artistas, ¿sabes? Aprovechar esos espacios de soledad para entenderse y pensar muchas cosas porque la mente es muy curiosa y da muchas vueltas por ahí. Bueno, pero para responderte, ¿cuál fue mi primer acercamiento? Que esa era tu pregunta. Ajá. Yo llego a un casting que era de protagonistas de novela, Sí. el primero, allá en Cali, y me dijeron como, ven, graba esto. Y me grabaron con una cámara de RCN y entonces lo mandaron y Adriana Silva y yo fuimos invitadas a Bogotá a hacer un nuevo casting. Ok. Nosotras viajamos, hacemos el casting acá y resulta que ese mismo día quedó ella por Cali. Ella, yo no. Entonces yo me devuelvo a Cali y le hago una carta a Dios o sea, yo me comunicaba con Dios por escrito. Entonces le hago una carta a Dios y le digo como lo indignada que estaba porque ya había intentado en varias oportunidades presentarme para televisión, hacer casting. Bueno, no sé, en ese tiempo estaba súper frustrada y ah, pensaba que ya estaba vieja, no sé. ¿Qué edad tenías? Tenía 18 años y seguramente ya sentía que estaba vieja porque yo veía que habían muchos actores de mi edad y bueno, yo estaba quedada según yo y yo le escribí a Dios que estaba quedada en mi sueño, que qué pasaba, que por favor, que algún llamado, Dios, tú eres mi papá y empiezo yo a reclamarle y como a exigirle. Dentro de mi adolescencia, yo creo que es que yo hablaba con Dios como si de verdad fuera mi papá. Ya, pues. En tanto escribirle y hablarle, a los 2 días me llama un amigo mío actor que ya había logrado llegar a ser actor y me dice, mira Marilyn, es que yo te invito para que vengas a un concurso acá en Bogotá, es de modelaje, no sé qué. Cuando me invitó, yo llegué, era un concurso que se llamaba Playboy. Y me dijeron, no, pero no es lo que tú piensas, no, fresca, no te preocupes, que no pasa nada. Cuando había una pasarela y entonces en esa pasarela que no, que yo salí pues con mi camiseta y yo tenía un brasier debajo, no, ven que te tienes que quitar el brasier y salir con la camiseta blanca, pero sin brasier, y yo no. Sí, porque es que van a hacer una cosa con agua y no sé qué, y yo no, como así, ay no, ¿qué es esto? Y pum, salí pitada. Me fui. De gancho ciego te llevaron ahí a eso. Pues me dijeron que tranquila, que Playboy era una revista que se estaba lanzando, que era una vaina, pues, o sea, muy top. Y que tipo Hugh Hefner, así, que muy fashion y que, bueno, mucho modelaje. Y que no fuera a pensar nada malo, que no era nada malo, ni... Pero cuando yo vi, pues dije no, y me retiré y dije no voy a estar ahí. Y te rehusaste. Sí, y no participé. Estuve solo el primer día que fue una convocatoria y vuelve otra vez y me vuelvo a ir para Cali. Ok, otra vez. Ya, esta otra vez a hacerle la carta a papá Dios y brava, enojadísima. Después me sale un concurso que se llamaba Chicamed y participo, gano. Bueno, vivo ahí una experiencia un poco estigmatizante porque como yo quería ser actriz,
Sentía que ese concurso me estaba estigmatizando y no me dejaba ver como lo que yo podía dar para diferentes tipos de personajes. Entonces entra como otra lucha, esa lucha de querer demostrar que yo sí había estudiado, que era disciplinada, que era entregada, que podía enfrentarme a los retos de personajes que fueran. Bueno, fue bastante complejo, no por el hecho de no poder demostrarlo, sino de no tener la oportunidad para demostrarlo. Sí, total. Una vez me dan esa oportunidad, directores, productores, entonces es ahí cuando ya se dan cuenta que sí puedo interpretar diferentes tipos de personajes, no solamente el personaje del amante o de la que pasa en ropa interior o en vestido de baño. Ahí digamos que se parte en dos mi carrera y ya me muestro como una actriz disciplinada, una actriz que se prepara, que está estudiando, que sigue estudiando. Me fui a Nueva York, estudié en diferentes lugares, en Film Academy, estudié con Cheryl Power, en una señora que salía de una agencia ya muy importante y hacía coach para personas que realmente tuvieran experiencia, que ya fueran actores. Y bueno, aproveché, también estudié en Cambridge, inglés. Porque o sea, siempre como persiguiendo ese sueño de ser actriz. Lo tenías claro desde niña que querías ser actriz y siempre estuviste en pro de perseguirlo. O sea, la decisión de irte a... Sí, a los 23 años empiezo clases también, compro una guitarra, empiezo clases de guitarra, técnica vocal. Y ha sido una lucha muy difícil porque no he sido consecuente. La disciplina la llevo durante cierto tiempo y de repente llegaba un proyecto o un nuevo reto en mi vida que hacía que soltara esto y agarrara otra cosa, y así siempre buscando las oportunidades. Momentos en mi vida donde definitivamente me aferraba a otro nuevo reto. Y así sucesivamente estudié, entonces entraba a estudiar pintura y me retiraba de la pintura, y entonces entraba a equitación y después me retiraba de equitación y volvía otra vez con la música y siempre estaba estudiando actuación y estudiaba actuación y un taller aquí, otro taller allí y esto, y no parar, y Vicky Hernández y entonces otro de Andrés Parra, y entonces iban saliendo talleres, yo quería estar en todos, al mismo tiempo también trabajar. Pero ¿y por qué no solo la actuación? Es decir, porque querías hacer tantas cosas a la vez. Siempre he sentido que el actor debe ser conocedor de muchas cosas. Sí, Una vez tuve un personaje de una abogada y empecé a leerme el Código Penal y empecé a leer y lloré estudiando ese personaje y recuerdo que lloré bastante porque trataba de relacionar las palabras que usan los abogados en una sala de despacho, en un tribunal, en su vida incluso cotidiana, y no eran las palabras que yo usaba, entonces, ni tampoco las que estaban escritas en el libreto. Entonces, empezar a transformar todo esto era un reto y no eran muchos capítulos, pero para mí fue un reto y lo sufrí, pero que me enseñó muchísimo y lo amé. Tuve un personaje de cubana y empecé a estudiar esta cultura. ¡Wow! Y me dolía la frente porque pasaba noches enteras escuchando y ponía play y me grababa y le ponía play y me grababa. Y que la resonancia llegara desde el pecho, porque yo sentía que era desde el pecho, pero eso era exagerándolo. Entonces ya luego buscar cómo habla el cubano, y bueno, fue una construcción. Y fui a México con este personaje. Me tocaba trabajar con apuntador y me lo decían en mexicano y yo lo trasladaba al instante. Ya había estudiado las escenas y leído en mi casa el día anterior, pero me mandaban a veces las escenas el mismo día en la mañana, y que eso era así.
mandaban las escenas así, el mismo día en la mañana, entonces yo empezaba a leer ese mismo día mientras me estaban maquillando y a estudiar porque tenía que cambiar esos textos que estaban escritos en mexicano por cubano. Ya previo había traído un proceso de aprendizaje, escucha, un sonido, porque yo creo mucho en los sonidos. Para mí todo es musical. El personaje primero lo hago musical y de dónde sale. Y en nasal, si es nasal, o si es un personaje únicamente que saldrá para... Ya luego tú lo relajas y ya suena natural, ¿no? Pero primero hay que exagerarlo muchísimo para empezarlo a construir. Y así es que empiezo yo a organizar estos retos. Pero para mí es maravilloso, maravilloso la construcción. Y a veces en los castings no tengo tiempo porque me mandan un casting para 2 días, 3 días y quiero meterle acento, quiero meterle vestuario, quiero meterle muchas propuestas. Aparte es grabado y es un plano medio. Entonces, como que queda uno ciertamente frustrado. Eso hace que uno siempre esté indagando, que sea uno más curioso. La curiosidad, soy muy curiosa. He tenido personajes donde los he propuesto que pintan, entonces para mí pintar es maravilloso. Personajes que cocinan muy bien, personajes que tienen ciertas manías, ¿por qué tienen esas manías? ¿De dónde vienen esas manías? Pues Porque a todo. darle, sí, una respuesta a cada cosa y leer mucho. Estudiar. Esto es algo que yo le debo la miopía a esta carrera. Siento que así fue porque yo empiezo a leer bastante ya a los 22, 23 años, cuando empiezo a coger esto con seriedad. Ok, en tu caso se dio primero el modelaje, luego la actuación y luego ahí sí viniste con la música. A los 23 años empiezo a estudiar técnica vocal. Ah, ok. Siento que la técnica vocal fue muy importante para precisamente todos los personajes de actuación, los sonidos, pero ya la afinación como tal la vengo a interiorizar y a tener esa disciplina esa ahora. Pero ¿por qué decides irte a la música? O sea, si lo habías estudiado antes, sí. ¿Por qué decides hasta ahora como que retomarlo? Sí, lo solté. Lo solté, muchos años lo solté porque me fui a averiguar un productor o productores que me ayudaran a crear música. Es que a mí me gusta escribir canciones y desde niña he escrito canciones y por ahí yo me encuentro cuadernos donde me encuentro canciones mías escritas. Y así donde si mis zapatos hablaran y contaran todo el recorrido que hice de mañana a noche pensando en ti. Y cosas así, o sea, era lo que yo escribía a mis 15 años, 14 años. Llega un punto donde me dicen, no, te vale 100 millones de pesos porque no puedes hacer una sola canción. O sea, tienes que tener al menos unas 15 canciones. Y yo no tenía letra para 15 canciones. Y no, pues tienes que pagar una letra. Pero ¿cómo va a pagar una letra? Yo misma creo la letra, ¿cómo así? O sea, es, bueno, una desorientación y creo que eso del dinero era como mi objetivo siempre principal, era compro mi casa y mi techo, porque de niña yo cuando viví con mi mamá, a nosotras nos echaban de las piezas donde vivíamos, porque mi mamá se atrasaba en el pago. Entonces nos tocaban la puerta y nos decían, lárguense. Y a mí me decían, lárguese, porque no le dice a su mamá que me desocupe la pieza, que ya no más, que se vayan de aquí. Y siempre esa humillación. Un día yo me metí debajo de la cama y empecé a hablar con Dios y yo le decía, Dios mío, ayúdame a darle un techo a mi mamá. Yo voy a trabajar muy duro. Y le dije a mi mamá un día, mami, voy a trabajar muy duro cuando sea grande y yo no voy a dejar que te falte un techo, yo te voy a dar una casa. Y siempre tuve ese trauma de tener casa propia para que no me echaran de ahí.
Wow. Eso hizo que yo a los 18 años comprara un apartamento. ¿Cómo lograste comprar a los 18 años? A los 18 años, yo empecé desde los 14, desde los 8 años, tuve mi primera cuenta. Y la cuenta de ahorros, recuerdo que era en Conavi. Ok, sí, sí. Conavi, y fue mi abuela que me ayudó a abrirla. Y mi abuela me dijo, así sean, de lo que te toque, de lo que tengas. Yo ahorraba todo lo de los descansos, todo, yo no me gastaba nada. Yo llegué a pasar muchas necesidades de hambre, todo. Y yo solamente iba y miraba el saldo y con eso me llenaba. Wow. Con mirar cuánto había Qué en la cuenta. disciplina más. Y se volvió una obsesión para mí, ahorrar. Ahorrar era una obsesión. Y lo prometí, o sea, me lo prometí que yo cumplía la mayoría de edad a los 19 años. Creo que sí, 19 años ya tenía un apartamento propio. Sara, es mamá. Empecé modelando de chiquita. A los 8 años yo trabajaba en el centro vendiendo perfumería. Okay. Trabajamos en el centro haciendo peluches, hacíamos peluches. Eso que mucha gente dice que el vendedor ambulante que está en necesidad, no, si una persona es disciplinada y si es un vendedor ambulante como fuimos nosotras con mis tías, con mi mamá, que a las 8 de la mañana estábamos abriendo el puesto y lo estábamos cerrando a las 7 de la noche, 6 de la tarde estábamos cerrando el puesto, yo creo, y trabajando de lunes a domingo. Yo iba a estudiar y yo volvía, yo seguía trabajando. En vacaciones, todas las vacaciones yo fui recreacionista. ¿Yo qué no hice? Yo declaro renta desde el 2003. Wow, qué locura. Ya después, por el costo, el monto de ese apartamento, ya alguien me dijo, no, tú tienes que empezar a declarar renta y no sé qué. Y yo, ¿y cómo así? ¿Qué es esto? Me empiezo a asesorar y sí, ya tenía que empezar a declarar todo y traía una vaina ahí incluso atrasada y con el contador me dijo, mira, tú tienes una vaina aquí atrasada y tienes que ponerte pilas porque eso es un delito muy delicado y no sé qué. Entonces, bueno, empecé a declarar renta en el 2003 muy juiciosa. Así poco a poco empecé a tener como esta mentalidad capitalista que se fue como llenando también incluso fracasos porque también he perdido, me han robado, bueno, cosas así. Es que Bueno, y volver a empezar. es precisamente desde ahí. Desde tú coges esas cosas que aparentemente son muy negativas, pero las utilizas como fortaleza. Sí. Correcto, y es utilizar, o sea, construir con las rocas que te lanza la vida, construir algo. Así fue. Siempre hablando con papá Dios, le decía, papá Dios, no me dejes en la calle, no dejes a mi mamá en la calle, porque mira, tantos episodios y años y tiempo que nos han sacado a la calle como perros. Cuando mi mamá nunca ha sido una viciosa, ni una alcohólica, ni una prostituta, ni una drogadicta, una mujer disciplinada, trabajadora, abandonada, una mujer que le ha tocado durísimo y asimismo yo ver ese espejo en mis tías, en mi mamá, en mi familia, ver personas tan trabajadoras, mi abuela que se levanta a las 4 de la mañana, trabaja en un taller de motos y arregla y repara motos y hasta el sol de hoy sigue arreglando motos y cambiando aceites de motos, poniendo repuestos y ya tiene 76 años y mi abuela, la que ya murió, también una mujer absolutamente trabajadora, que sabía cocinar, que sabía hacer mil cosas. Entonces yo traigo espejos de mujeres que planchan, lavan, cocinan, hacen aparte madres. Sí, unas guerreras que hacen mil cosas y cómo no seguir ese legado que a pesar de los momentos y las dificultades, se siguen en pie, se levantan temprano, dan ejemplo, oran, no son viciosas, no tenemos vicios, o sea... El mejor ejemplo, porque es que el ejemplo es el que educa. La palabra enseña, y hay muchos padres que pretenden enseñarle a sus hijos diciéndoles, no haga esto, hagan lo otro. Pero cuando tú aplicas el ejemplo, ahí es que educas. Total, yo no vi prostitución en mi casa, yo no vi alcoholismo, yo no vi drogadicción en mi casa, en nadie. Entonces, pues, por más que
había gente que me invitaba a trasnocharme y muchas veces fui a trasnocharme y a tomar a la calle solamente por darle gusto a una persona que yo quería agradar, por encajar, pero realmente no me gustaba. Claro. Me gusta ahora, hoy en día, degustar un buen trago, degustar, no tomar, Es diferente. degustar. Degustar es diferente a mandarme un montón de licor. Pero ¿cómo haces para entrar a un medio donde se ven tantas cosas, ¿sí? Donde hay propuestas por doquier, donde se mueve mucha droga, o sea, tú sabes que en todos los escenarios, en diferentes industrias, se ven cosas terribles. Lo que pasa es que acá es un poco más visible, ¿sí? Y siempre se habla de eso, de que el medio es, una cosa difícil. ¿Cómo logras tú mantenerte con tus valores, y cómo es esa transición y ese contraste tan fuerte de decir, pucha, vengo con los valores y acá me tengo que enfrentar con otra cosa, como que no me voy a quitar los brasieres, no voy a hacer esto? Entonces, ¿cómo haces esa transición y cómo esto te pudo, no sé, llegar a afectar? Incluso a mí me vieron como una loca en el medio. De pronto, por ahí escucharás a alguien, uy, pero ella, y hasta yo creo que verán esta entrevista y dicen, uy, pero ¿y ella? Sí, porque no fui una morronga. Es que no le creo a la morronguera. Yo siempre he sido recochera, cansona de los salones de clase, me sacaban. Entonces, cuando yo veo el desorden, yo aplaudo el desorden en los demás, incluso hasta daba coba, pero ya que me fuera a meter yo ahí, uy, no, ya ahí sí, no estoy, no estoy para emborracharme. Me emborraché varias veces porque no, como te digo, no soy una morronga. Me pasó mis incidentes, pero nada que me controlara me gustaba. Me drogué en algún momento y nada que tenga poder sobre mí va a ser algo que yo vaya a elegir. Yo debo controlar todo, porque soy medio controladora además. No estaba de acuerdo con eso. Sin embargo, siempre he dejado que la gente sea libre, que sea feliz. Se quieren meter 300 vasenillas por la nariz, métanse sus vasenillas, hagan lo que les dé la gana. Hagan lo que les dé la gana, yo no me voy a escandalizar. Entonces, como no fui una escandalizada, yo creo que eso para muchas personas sería como, esta es más loca que yo. No sé. Incluso hasta llegaba a celebrar que se estuvieran emborrachando o estuvieran haciendo lo que estuvieran haciendo. Siempre me daba risa. Y después yo llegaba a mi casa y reflexionaba. Y decía, no, es que definitivamente ya no estoy yo para participar en eso. Así no esté participando, no tengo por qué tampoco aplaudir. Sí, porque estabas en el mundo, pero decías, no soy de este mundo. Exacto. Entonces sabía y lo tenía claro que yo no pertenecía a eso, a perderme, ni a dejar que otra cosa influyera y me hiciera perder el control y mi autonomía, pero tampoco estaba dejando un buen mensaje. Total. Porque era... Directamente estaba siendo partícipe de eso. Claro. Y sigo siendo polémica. Sigo siendo para muchas personas, soy polémica. Incluso a muchas personas les gusta entrevistarme porque yo hablo como muy sin pelo en la lengua. O sea, me gusta hablar así como es, sin morronguera, sin tabú, sin decir lo que pienso, y no es lo que la gente quiere escuchar, no siempre. Claro, porque eso pasa en el medio, ¿sabes? O sea, como yo digo algo que no disguste a nadie, que pueda agradar. Sí, que todo sea lindo, no digo las cosas como son. Sí, o sea, si estamos aquí es para decir las cosas. Obviamente tenemos que decir las cosas con respeto y esto, pero dar el respeto en proporción a como nos lo dan a nosotros también, ¿sí? Porque cuando cogen e invaden tus costumbres, tus creencias, tus cosas. Ah, no, y que entonces como usted es cristiana y cree en Cristo, porque dijo teta, se dicen senos. Ay, no, mi vida, a mí me enseñaron diciendo tetas, y a mí me enseñaron que eso eran las tetas, y si usted le quiere ver lo morboso a eso, ay, pero ¿y ella por qué se pone en vestido de baño? Ay, el que le quiere ver el morbo es el otro. Si yo estoy en una piscina, yo que entonces cómo me voy a meter a la piscina. En traje. Entonces, porque soy cristiana, entonces me tengo que meter en sudadera a la piscina e irme para Cartagena y para la playa en sudadera y no me hago ni una historia, porque entonces estoy incitando al enemigo.
No, 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 no. Yo creo que vivir en Cristo es de verdad vivirlo, es de verdad sentirlo. No es por lo que tú te pongas, no es como tú te vistas, no es por las palabras que digas, sino lo que sale de tu mente, lo que sale de tu corazón, lo que sale de tu ser, el veneno que salga, eso es lo que Dios, yo creo que analiza en ti. Y en mi pasado hice toples y lo hice como un tema muy protesta, porque en ese momento sentía que tenía muchas cosas para decir y que la única manera que iba a ser escuchada era mostrando las tetas. Pues ya no me voy a pelotar más. Pero es que sabes que eso va muy relacionado con la religión, porque es que yo siento que muchas personas son religiosas más Y que... yo no soy religiosa. Yo creo que uno tiene que vivir en Cristo, no en las veces que tú te arrodilles y te des golpes de pecho. Es que de tu pensamiento nunca salga Dios. Siempre esté 24/7 el pensamiento en Dios. Dios, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Úsame, Señor, estar en comunicación constante. Eres mi amigo, entonces uno con su amigo, con su creador, con el todo en su vida, uno todo se lo comunica y todo le pregunta y está en constante comunicación. Es que hay personas que conocen de Dios y otros que conocen a Dios, que quieren conocerlo. Y ahí hay una gran diferencia. Porque el hecho de tú saberte versículos bíblicos y el hecho de darle bibliazos a la gente ahí para decir usted es un pecador y esto, vamos, no te salva del ser humano que eres tan podrido por dentro, culpando a los demás. O sea que, wow, hay muchos por los que podríamos, vamos, indagar un poquito más, pero vamos a ir ahora a una sección que me gusta mucho porque es la sección entretenida de esto. Y es la sección de el jarrón de los retos. Así que te voy a explicar básicamente cuál es la dinámica con esto. En unos papelitos vas a encontrar preguntas incómodas y en los otros vas a encontrar retos. Entonces tú simplemente como que lo chequeas, miras, pues si quieres hacerlo y si no pasas. Dale. Ya el que te toque, ¿sí? Ujú. Entonces vas a coger un papelito naranja y un papelito verde. Listo. Y vamos a ver qué te sale. Verde y un papelito naranja. ¿Listo? Acá los tengo. Vamos a ver. ¿Listo? Entonces me empiezo. ¡Ay! Acá había otro, enredado. Papelito verde dice así. Pregunta. ¿Qué es más difícil, perdonar o pedir perdón? Más que incómoda es Es reflexiva. reflexiva. Creo que pedir perdón es difícil para mí. Para mí es más difícil pedir perdón. Porque es que pedir perdón te lleva a la necesidad de reconocer que te equivocaste, te lleva a reflexionar acerca de tus actos, de tus acciones, a veces pedir perdón en tu interior teniendo presente que no es solo tu equivocación, eso te hace ser humilde. Y la humildad es difícil. Yo creo que la humildad es fácil desde el punto de sentarse, porque hay gente que confunde el término de humildad. Dicen, ay, ella es humilde porque saluda, porque ama, porque quiere, porque es dadivosa y entregada con la gente en la calle y es amable y es educada, entonces ella es humilde. No, la humildad es en estos momentos, cuando tú pides perdón, eso es humildad. Y aún así, Es de ganar. exacto, saber que aunque tengas la razón o muy en tu interior, sepas que incluso no eres la única persona que se equivocó, sino que hay otro y aún así pides perdón, hay humildad. Entonces ahora la otra. Con el reto. Interpreta una canción tuya en un género desconocido. Ok, voy a ponerle el género. Tú sacaste recientemente una ranchera, ¿sí? Es esta de Amiga, ¿no? Me gustaría que la interpretaras en reggaetón. No. Vamos a ver. Amiga. Yo, amiga. Amiga ese cabrón. Amiga ese cabrón ayer.
Ayer, no sé. Pa. Ayer, me dejó. Pero está más rapera que No sé, o sea, tocaría estudiarle bastante a la cosa. los reggaetoneros. Pero vean, si están cantando, pues... Vea, pues está cantando. Mira, amiga, que ese cabrón ayer me dejó. Wow, yeah. Con el coro. Amiga, no te preocupes y no sufras más por él. La vida te da sorpresa y de algo hay que aprender. No, pero viene con los Sí, personajes sí, puertorriqueños sí. todo de una vez. bien chévere. Puertorriqueño, no Un sé. aplauso para Wilson Por lo menos sabemos que se te da mejor la ranchera que el reggaetón, creo. Ay, no, sí. No, es que además. No sé. Pero está cool, chévere. Vamos ahora con una sección de preguntas rápidas. Sí, Estas preguntas es lo primero que se te venga a la cabeza, respuestas muy cortas, rapidísimo, ¿listo? Vamos volando con esto en esta sección. ¿Cuál es el factor diferencial? no lo sé. Yo noto uno, y es el carácter que tienes. Ya te soplé esa respuesta, pero eso es lo que yo percibo. Clave del éxito. La fe, Fe. Me gusta esa definición. Mayor referente. mamá, Mejor consejo a la hora de entrar al medio. persistencia. Recomiéndanos un libro, película, serie. La vida de Pi. Libro La Biblia. Generación Idiota. Agustín Laje. Uf, esos que no pueden fallar en tu rutina. Que no pueden faltar. El ejercicio. Haces todos los días. Me gusta mucho. Y hay días que no puedo y me frustro bastante. ¿A qué edad volverías y qué le dirías a tu yo del pasado? Le diría, tenga fe, que todo va a salir bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. ¿Qué superpoder deseas? Ninguno. Pero vamos, o sea, tienes la oportunidad de que, no sé, te den un superpoder. ¿En serio renunciarías a ello? Uy, yo creo que sí. Wow. No me quisiera estresar. Creo que un poder es una responsabilidad. Siento que no tenemos muchos poderes, aunque, excepto, y volar. Volar sí lo sabría de pronto manejar Está cool. el vuelo, pero no leerle los pensamientos a nadie, ni transmutarme, ni nada de esas cosas, no, porque no quisiera generarle más estrés. La vida de por sí tiene muchos motivos para estresarse, así que preferiría solamente el de volar. Eso está cool y no genera tanta responsabilidad. Sí, no genera tanto. Es bajo. Como diría, ¿quién es? El tío Ben. Ok, si tuvieras una lámpara de Aladín y pudieras pedirle 3 deseos, ¿cuáles serían? Yo pediría el deseo que mis hijos puedan cumplir sus sueños. Ese sería uno. 2, que pueda cumplir mis sueños, porque aunque no lo crean, todavía tengo sueños. 3, la Danos paz. un sueño ahí rápido que tengas en este momento. Siempre, el tercero, siempre tener paz. Paz mental, espiritual, emocional. ¿Es un sueño o un propósito eso? Me está diciendo los 3 deseos de la lámpara de Aladín. Sería el último, el tercero, sí. Ajá. Y el sueño, pero más pediría talento, más que el resultado, pediría más talento y más talento. Ese sería el Pero si segundo. tienes un chingo de talento, mira. No. Quiero más talento. Y dicen que el talento se nace o se hace, y yo creo que se nace y se hace también, pero más con el que se nace, y pediría más de ese. Bueno, eres muy modesta y a la misma vez muy ambiciosa. Eso está cool. Listos. Vamos con la pregunta del público. Puse una cajita de preguntas en mi Instagram. A Ah, ver qué chévere. qué querían las personas preguntarte. Ujú. Así que nada, voy a chequearla justo en este mismo momento. Consejo para una madre soltera. A veces siento que no puedo con todo. Quiero Lindo. Consejo para una madre soltera que siente que no puede con todo. Mira, ámate, perdónate. No, nadie es perfecto. Piensa en que nadie es perfecto. Así que por más que te enfoques en suplir absolutamente todas las necesidades de tus hijos, no vas a poder suplirlas todas a cabalidad. Date la oportunidad de ir a tu tiempo, a tu paso,
que todos los días exista un reto, no quiere decir que debas someterte al fracaso o al hecho de exigirte a tal punto que te des duro. No, cuidado. Creo que debemos ser condescendientes con nosotros mismos y debemos darnos esos momentos donde también somos mujeres que queremos tomarnos un café, tomarnos una aromática, que queremos sentarnos y compartir con otras amigas, con otras personas. Y no te olvides de ti, no te olvides de ti, porque realmente tú te necesitas a ti misma. Ese es mi consejo para ella. Y en esa medida, pues, ser mejor para sí. Que yo soy mejor para mí, puedo darle más a mis hijos. Sí, entonces, perdónate y ámate. Si solamente tienes los domingos, vas a acomodar la bitácora para que esos domingos compartas con tus hijos, busques de Dios, hagas todo lo que tienes que hacer, pero también te puedas tomar una aromática, sentarte y echar la risa. Cool. Ya nos acercamos a la última pregunta, que es, vamos, si llegase el día de tu funeral, ¿qué personas hablarían? ¿Sí? ¿Qué personas tomarían el micrófono para decir algo de ti y qué dirían? Eso sí está súper difícil porque no sé y no espero nada de nadie. Trato de no esperar nada de nadie. Entonces no, con base a eso, trato de mejor dejarme sorprender. Me gusta sorprenderme día a día con los detalles y la amabilidad de otras personas. A veces es mentira decir que uno no espera nada de nadie, porque uno sí espera, pero tratar de no... Pero quieres no esperar. Sí, tratar de no caer en ese ejercicio de estar esperando, porque realmente se vuelve frustrante cuando tú esperas y no es. Me gusta esa respuesta y no la esperaba. Entonces voy a cambiar la pregunta y es, si tú tuvieras que ver tu propio funeral y tuvieras que hablar en tu propio funeral, ¿qué dirías? ¡Wow! ¿Qué diría? Bienvenidos. Bienvenidos a esta vida que ya no es vida y que fue un show de comedia, que fue algo bonito para pasar por esta vida y dejar huella. Espero que lo bueno se les quede, espero que lo bueno les haya aportado, les haya servido, y lo malo también, lo que para ustedes es malo, lo que para ustedes es bueno, sirva de enseñanza. Solamente den amor, amor, y por favor no descuiden su paz espiritual, su paz emocional. Es súper importante. No la descuiden, no la cambien, no la negocien por nada. Es lo único que puedo decirles en este momento. La paz es el regalo más valioso que Dios nos da, porque hasta un enfermo en su lecho de muerte, lo único que quiere es paz. Pues la verdad, Marilyn, es que ha sido un espacio increíble. Valoro mucho tu tiempo, el que estés aquí a las 10:30 de la noche, todavía grabas un episodio conmigo. Gracias, yo quería que me entrevistaras de verdad, porque vi tus entrevistas, me gustaron muchísimo. Antes de ir a un programa siempre trato de ver cuál es el contenido, qué es lo que está pasando, y me gustó mucho desde dónde lo abordas, cómo lo haces, el mensaje que se da, la libertad, la frescura e incluso la intimidad que se genera en esta sala. Te felicito, muchas gracias, Jero. Lo haces muy bien, eres una persona profesional que estudia, que le da la importancia al invitado, y volvería una y mil veces más a tu programa.
No, gracias a ti, en serio. Gracias a ti y créeme que ese feedback, esa retroalimentación me llena más para hacer esto, porque quiero que sea un formato diferente, quiero que sea un contenido diferente, quiero que las personas acá, en buen sentido, se desnuden su alma, pero con ese respeto y ese valor de entender la esencia de esa persona y que esa esencia se impregne en las personas que escuchen esto y con que se queden con algún concepto, así sea uno pequeño, de toda la entrevista, pero que les quede un concepto que lo puedan aplicar en sus vidas y lo haga mejor, ya habrá valido la pena este podcast, este tiempo y todo. Exacto. Y solamente quiero decir una última cosita, no voy a demorarlos mucho. Chicas y chicos que luchan por sus sueños, no dejen de trabajar un solo día y hacer algo para conseguirlo. Solamente les digo eso. Si tienes un sueño en la vida, todos los días haz algo, así sea una llamada telefónica, para acercarte a ese sueño. Cada día va a ser más cercano a ti y lo vas a lograr. Fe, mucha fe. Wow. Y a ustedes, señores y señoritas, gracias por sintonizar este episodio, por haber llegado hasta este punto. Déjenos sus comentarios, nos encantaría leerlos. Suscríbanse, hacemos esto con mucho amor. Así que espero les haya gustado. Nos vemos en un próximo episodio de Hablemos, Vallero Digital. I'll see you later.